el RNA con estructura secundaria o ribosomal tiene una estructura tan larga que entre él mismo va formando como si fueran enlaces. Entonces, ese RNA más o menos va a tener esta similitud. El otro RNA que se conoce es el RNA de transferencia, que le sucede lo mismo. Es tan largo que va a existir entre él un plegamiento y va a ir formando una estructura secundaria. El ARN ribosomal únicamente lo vamos a encontrar en lo que son los ribosomas, o va a adquirir ese nombre cuando se encuentre dentro de los ribosomas. Y el ARN de transferencia únicamente se va a utilizar o lo vamos a observar en el proceso de transcripción. Es por eso que dependiendo la función que tenga cada uno, va adquiriendo diferentes nombres. Entonces, estos tres tipos de ARN son los que se van a encargar de traducir todo lo que es la información genética, es decir, va a copiar un DNA en forma de ARN para que la célula lo pueda duplicar o lo pueda transmitir esa información que posee un ADN. Y para esto, pues tiene que tomar las diferentes estructuras de ARN que conocemos. El ARN que conocemos y que primeramente se forma es lo que es el ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a formar a partir de un ADN durante el proceso de transcripción y va a llevar todo lo que es la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas para que se forme lo que son las proteínas. Esa información que lleva lo que es el ARN mensajero se va formando o la información se va dividiendo en forma de tripletes, es decir, de 3 en 3, de 3 bases en 3 bases. Entonces, estos tripletes o cada base nos va a formar lo que es un aminoácido. Que forman estos aminoácidos como si fuera un código. Cada combinación de diferentes bases nos va a dar origen a un aminoácido entre sí. Por ejemplo, si nosotros combinamos adenina, uracilo y citosina, vamos a tener el aminoácido que se conoce como isoleucina. Si se junta lo que es el uracilo con 2 guaninas, nos va a dar origen a lo que es el aminoácido triptófano. Si se une lo que es la citosina, una adenina y un uracilo, nos va a dar origen a lo que es la histidina. Entonces, cada base nos va a enviar cierta información, es decir, nos va a dar origen para cierto tipo de aminoácidos. Cuando juntamos todos estos aminoácidos ya formados, formamos lo que es una proteína. Acuérdense que las proteínas son polipéptidos, es decir, son diferentes aminoácidos que se agrupan y al agruparse van formando proteínas que tienen una función específica. Este ARN mensajero, su estructura es como si fuera una serpiente, digámoslo así. Esta serpiente o este RNA mensajero siempre va a tener el sentido 5' a 3', que quiere decir pues que en el grupo, su grupo fosfato se está uniendo en el carbono 5 y en la siguiente molécula se une en el carbono 3 y después en el 5 y después en el 3. Entonces es que lleva esa estructura de 5' a 3'. Entonces, en el extremo 5', ese ARNA mensajero tiene lo que es la información, tiene uniones de adenina, guanina, citosina. Y en la parte superior, es decir, en su cabeza, tiene lo que son repeticiones de grupos fosfatos. Generalmente estas repeticiones de grupos fosfatos van de 3 en 3, por eso se dice que tiene varios grupos trifosfatos, porque son fósforos que se le van uniendo en uno de esos extremos. En el otro extremo inferior tiene lo que son repeticiones de adeninas, o que también se le conoce como que tiene una cola polía. Esa cola polía le va a permitir a este ADN, al igual que estas otras estructuras de grupo fosfato, que también se le
une lo que es una metilguanosina. Entonces, estas estructuras que tienen en la cola ese ARN mensajero, le va a permitir que cuando este ARN que tiene el origen en el núcleo de la célula, va a salir por los poros nucleares, va a atravesar todo lo que es el citoplasma celular para poder llegar a lo que son los ribosomas. Entonces, en todo ese trayecto puede perder información genética. Entonces, como estrategia, ¿qué es lo que hace este RNA? Pues que se cubre en sus extremos estas colas polias de para que durante su trayecto que lleva a través del citoplasma hay enzimas que rompan esos enlaces de esas bases, no van a permitir que se rompa, es decir, está cubierto, está protegido por estos grupos. En el caso de ser destruido este ARN, son estos grupos de colas polianosina. Entonces, aparte de esta estrategia que tiene este RNA mensajero en sus extremos, también en el interior de esa estructura de RNA mensajero tiene lo que son los exones y lo que son intrones. Los exones, que son los que están representados ahí en color azul, son los que tienen información, es decir, tienen bases bien firmes, unidas unas a otras, que son lo que nos van a dar el origen genético o la copia que viene pegándose desde el ADN. Y tiene otros segmentos que se conoce como RNA basura. Este RNA basura no codifican para ninguna proteína. Es decir, si los traduce el ribosoma no nos van a generar absolutamente nada. Estos intrones únicamente se encuentran aquí inmersos entre esa secuencia de bases como protección para que si alguna enzima llega y lo ataca, pues no se pierda esa información que está llevando desde el núcleo celular hasta los ribosomas. Entonces, esas son dos estrategias que tiene este RNA mensajero para evitar la pérdida de información. Entonces, los exones son los que tienen información genética, es decir, son la información de la célula que la va a llevar hasta los ribosomas para generar lo que es una proteína. Y los intrones no poseen ninguna información. Si nosotros tratamos de traducir la información o los tripletes que tienen aquí para un aminoácido, no nos van a dar absolutamente nada. Este RNA, a la hora de que llega a lo que son las proteínas y antes de traducirse, tiene que eliminar estos segmentos, que son los intrones que no tienen información. Ya cuando se eliminan estos intrones, se dice que el RNA se vuelve maduro. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí posee exactamente lo que son toda la información genética. Después, cuando veamos proceso de replicación y transcripción, vamos a ver cómo se rompen estos enlaces que mantienen unidos a los exones y a los intrones para que nos quede esta estructura que ustedes ven aquí. Esta estructura que ustedes ven en azul son exones, es decir, es información verdadera que nos va a codificar tripletes de 3 en 3 para darnos origen a un aminoácido. Este RNA que ustedes ven aquí, que tiene intrones y exones, quiere decir que tiene información que sí va a codificar para proteínas e información que no va a codificar absolutamente para nada. Que se va a tener que desprender estas regiones que ustedes ven en rojo para que se vuelva un RNA maduro, es decir, que posea únicamente segmentos azules y que nos den origen a lo que es una proteína como tal. El otro tipo de ARN que existe es el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, la principal función es que va a traducir lo que es el código genético. Este lo vamos a encontrar principalmente en el proceso, como les dije, de lo que es la transcripción. Y la misión o la función principal que tiene es unir los aminoácidos y transportarlos hasta lo que es el RNA mensajero para que éste pueda sintetizar lo que son las proteínas. Tiene un anticodón y tiene en un extremo y en el otro extremo tiene también otro anticodón. Estos anticodones van a permitir o nos van a ayudar a frenar o decir a partir de qué punto se va a llevar a cabo la transcripción y hasta qué punto es donde esa transcripción
va a parar. Cuando veamos igual transcripción, vamos a ver también estas estructuras. Y el último ARN es el ARN ribosomal. Recibe este nombre de ribosomal porque lo vamos a encontrar exclusivamente en los ribosomas. Y en los ribosomas es donde va a ocurrir el proceso de la síntesis de proteínas. Todo el proceso que lleva el DNA hasta que se replica en un RNA mensajero, llega hasta lo que es los ribosomas para finalmente generar lo que son las proteínas. Los ribosomas son organelos celulares que los vamos a encontrar diluidos o inmersos en lo que es el citoplasma. Los ribosomas, de acuerdo a su estructura, están formados como si fueran dos segmentos unidos. Esos segmentos unidos se le conocen como bases o subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, o también como subunidad 50S, que es la de mayor tamaño, y subunidad 30. Si nosotros sumamos esas dos subunidades, se dice que los ribosomas tienen un total de un 80S. Esas subunidades y esos números de 30 y 80 se les da porque cuando se estuvieron estudiando estos ribosomas, se vieron que a una centrifugación a 80 grados de centrifugado, esta subunidad mayor se sedimenta y la de 30 a un grado de centrifugación menor, entonces es por eso que reciben esos nombres de 30S y 50S. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? No de momento. No de momento. Bueno, vamos a hacer, todavía no terminamos, vamos a hacer como una actividad de repaso, nada más déjenme ver cuántos minutos nos quedan. No creo que todavía tenemos. Entonces, si la mayoría está conectado a su computadora o su lab y tiene libre o disponible su teléfono para la actividad de repaso de este tema, de lo que vimos hoy, vamos a ocupar los dos instrumentos, tanto su celular como su computadora. Quien esté viendo la clase o esté conectado a través de su celular, pues no va a poder hacer el repaso, más sin embargo, sí los va a poder observar. Entonces, con su celular van a introducirse a esta página, cajot.it. Debe de aparecerles así, esta región o este enlace, nada más como .it, porque van a encontrar varios.